En un mundo donde el estar ocupado es una medalla de oro, el ser productivo puede confundirse fácilmente con tener una agenda copada. La productividad sin duda es un bien deseado y mucho más en el tiempo que vivimos, pero ¿cómo conquistarla sin caer en exceso? ¿Cómo lograr tenerla en medio de un bloqueo creativo o en medio de una pandemia que nos sumió a todos en una especie de incertidumbre global? Hoy la psicóloga Tatiana Jiménez nos compartirá 15 tips para lograrlo de forma realista y práctica para que lo hagamos sin morir en el intento. Hola, bienvenidas a Jaike nuevamente. Hoy tenemos un tema sumamente importante, un tema que lo hemos visto demasiado en redes sociales, que lo han manejado de distintas perspectivas. El tema de la productividad, ese bien deseado que tanto se anhela y se busca en medio de esta pandemia. Y es que la productividad, nos guste o no, es una de las cualidades que hoy sí o sí buscan en los profesionales. La productividad, vista desde una forma realista y práctica, no es más que aquello que realmente enfocarse en lo que debemos trabajar y en lo que nos acerca a nuestros propósitos u objetivos. Pero más allá de saber qué es la productividad, ¿cómo la logramos? ¿Cómo encontramos ese camino para tenerla de nuestro lado y no caer en un bloqueo creativo? Hoy la psicóloga Tatiana Jiménez, amiga de la casa, nos va a enseñar cómo hacerlo. Y me encantó que fuese Tatiana, porque Tatiana, aparte de ser psicóloga, sé que ha sido una persona constante, productiva y muy enfocada en sus objetivos. Tatiana ha querido emprender su marca personal y la he visto luchar, la he visto ser determinante y la he visto creer como nadie en sus propios sueños y en sus propios proyectos. Entonces dije, nadie más indicado que Tatiana para enseñarnos a ser productivos desde la práctica y desde lo que le ha funcionado. Veamos qué tiene para decirnos. ¿Qué significaría para ti liderar tu mente y tu cuerpo para cumplir tus objetivos? Como psicóloga y emprendedora he obtenido diversos aprendizajes durante el desarrollo de mi marca personal acerca de la productividad, la planificación y la gestión del tiempo, que me permiten ser mucho más efectiva a la hora de cumplir con mis tareas, ya que estar ocupado no es sinónimo de ser productivo. Por esto hoy quiero compartirte 15 tips de productividad para obtener los mejores resultados. Tip número 1. Priorizo. Ordeno mi lista de tareas en orden de importancia y en mi agenda marco con distinto color las tareas importantes y los compromisos. Sin duda parece un consejo muy obvio y muy básico, pero pasa con este consejo lo que pasa con el sentido común, que a veces no es tan común. Y lo cierto es que muchas veces nos abrumamos ante la cantidad de labores y tareas que tenemos que hacer durante el día, pero no nos hacemos simplemente la pregunta de qué es lo que tengo que entregar primero, qué es aquello que urge ser entregado, qué es aquello que si no hago yo no lo puedo hacer y qué es aquello que si no lo hago no voy a poder continuar con mi escala de tareas porque quizás muchas dependen de ellas. Estas preguntas creo que son básicas para saber a qué darle prioridad. Tip número 2. Parto las tareas grandes en tareas pequeñas. Separo las metas grandes en pequeñas tareas y así mi cerebro responde mejor, disminuyo mis niveles de estrés y elevo mis niveles de productividad. Total, creo que aquí cabe a perfección la frase divide y vencerás. Sé que es porque normalmente he trabajado en proyectos que requieren demasiados detalles, que requieren demasiada información, que requieren demasiadas tareas a la vez y uno lo ve como inmenso. Pero exactamente cuando lo ves como una tarea a la vez o cuando ves como micro tareas, tienes una perspectiva como más alcanzable y ir resolviendo ese gran proyecto, dividirlo en micro tareas e irlas resolviendo no solo te ayudará a avanzar y a tener una perspectiva más clara del tiempo que manejas, sino que también te alentará
a seguir adelante, porque a medida que vas cumpliendo pequeños procesos ya no te parece tan grande esa tarea o ese proyecto pendiente y entonces puedes ser más eficaz al momento de realizarlo. Tip número 3. Menos es más. En lugar de trabajar mucho y realizar diversas tareas al mismo tiempo, centro mis esfuerzos en hacer aquello que es importante para mí y que me acerca al cumplimiento de mis objetivos. Así elimino todas esas tareas y presiones innecesarias. Menos es más. Sin duda, este es un punto que parece muy obvio y que es bastante lógico si le prestamos atención, pero debo admitir que es un punto que me cuesta bastante. La verdad es que me cuesta concentrarme mucho en una sola tarea y normalmente quiero hacer varias, y esto tiene una razón de ser, y aunque tiene una razón de ser, creo que no es justificación. Sé que no es justificación porque también sé cómo puedo, digamos, moderar un poco esto, pero les quiero contar algo muy de mi experiencia, muy personal, y es una de las cosas que también me motivó a hablar un poco de productividad, más allá del tema de la cuarentena y todo el tema que estamos viviendo acerca de bloqueos creativos. Y es que el año pasado, en una temporada donde tuve mucho trabajo, donde tenía demasiadas responsabilidades sobre mí, donde tenía demasiado estrés, empecé a ser muy errática en mi trabajo, y eso me trajo varios problemas, me trajo una cantidad de ansiedad y de estrés que ni se imaginan. Y en medio de buscar la manera de ser más eficaz y de ser más productiva en un trabajo en el que realmente sí estaba siendo productiva, quizás el estrés hacía que no fuese tan eficaz como quería, pero creo que hoy, tratando de mirar en perspectiva y no ser tan dura conmigo, creo que sí llegué a ser muy productiva. Pero bueno, en medio de toda esa tormenta y ese caos que estaba viviendo, recuerdo que busqué ayuda con Karen, con mi psicóloga y terapeuta, y empezamos a buscar qué era lo que podía estar pasando. En algún momento llegamos a ver o a evaluar si podía ser déficit de atención adulta. Pero bueno, quedó descartado por un tema de que para tener déficit de atención adulta tienes que dar, creo que mínimo positivo en 5 rangos, y yo daba como en 4. Entonces no podía tener un diagnóstico como déficit de atención, pero sí tenía un déficit en lo que es las habilidades ejecutivas. ¿Qué son las habilidades ejecutivas, Laura? ¿Con qué se come eso que me estás hablando? Bueno, las habilidades ejecutivas son aquellas habilidades que nos ayudan a empezar y cerrar tareas, a hacer varias tareas a la vez, al poder poner pausa y retomar una actividad que habías pausado anteriormente, volverla a poner pausa y activar otra. Yo tengo un pequeño déficit y descontrol en eso, y sé que si me conoces, si eres amiga mía de años o algo, me vas a decir, con razón, ya entiendo. A mí me cuesta muchísimo eso. Y yo sí sabía que tenía algo en la atención, un déficit en la atención, porque cuando tenía 22 años en mi primer trabajo hubo un momento que también pasé por una época donde tenía mucho estrés a nivel personal por situaciones que estaba viviendo a nivel personal, y me afectó un poco en el trabajo y me empezó a traer problemas. Pero ya fue el año pasado cuando pudimos dar como con el diagnóstico. Y les explico en cristiano para que entiendan. O sea, a mí me gusta ejemplificar todo. Básicamente es como, yo no sé si ustedes se acuerdan que antes, cuando uno entraba a cierta página web o algo, te salía que te ganaste $1 millón de dólares, y tú le dabas ahí clic y después te salían como 10.000 más y tú no sabías cómo cerrarla. Literal, mi cerebro es así. Mi cerebro es tal cual. Es como que si se le abrieran muchas ventanas emergentes y él trata de resolver todo lo que está en cada ventana de manera simultánea y no puede. Y cada vez salen más ventanas, más ventanas, más ventanas, y él no se puede concentrar como que en la tarea de la ventana inicial. Entonces, cuando tú manejas muchas tareas a la vez y no te enfocas o no eliges, puede pasar esto, y terminas haciendo muchas cosas y a la vez no terminas haciendo nada, o terminas haciendo todo pero medianamente bien, porque se te van a ir muchos pelones. Literal, pasa así. Entonces, creo que es fundamental enfocarte solo en ser realista y elegir solo las tareas que puedes hacer durante el día, ser realmente realista y elegirlas y concentrarte en ellas. Tip número 4. Trabajo en equipo. Al desarrollar mi emprendimiento como marca personal, aprendí el valor que tienen las opiniones y recomendaciones de quienes me rodean, empezando por las personas más cercanas. Así me nutro de nuevos puntos de vista que enriquecen mis proyectos.
Bueno, indispensable, sin duda indispensable el poder tener un equipo de personas que te complementen y particularmente, aunque a veces nos cuesta, creo que el aplicar una frase que dice: si eres el más inteligente de la sala, salte y busca otra sala, busca otro salón donde estar. Y es que realmente tienes que estar con personas que te desafíen, que te reten, que incluso a veces te cuestionen para poder crecer. Y tener personas que realmente tengan criterio para hacerlo. No tienes que ser buena en todo. De hecho, realmente no es necesario. Nadie nos pidió que fuéramos buenos en todo. Pero si conocemos a alguien que sí es bueno en algo, que quizás nosotros no lo somos tanto, es sumamente importante tenerlo en nuestro equipo. Tip número 5. Planifico al empezar la semana. Todos los lunes saco un espacio para evaluar el cumplimiento de las tareas de la semana anterior y programar una nueva lista de tareas para esta semana. Planificar es una de las tareas que normalmente obviamos, sobre todo cuando se trata de una rutina muy diaria, muy nuestra, de cosas que normalmente hacemos todo el tiempo. Se nos olvida planificar porque ya tenemos todo como que preconcebido, pero lo cierto es que cuando planificamos tenemos posibilidades de ver cómo podemos gestionar mejor el tiempo, cómo podemos enfrentar mejor ciertos percances o inconvenientes, porque si hay algo seguro es que siempre hay inconvenientes. Quien me diga que toda su semana no tuvo ni un solo inconveniente, no tuvo ni un solo percance, creo que no está viviendo. Sin duda siempre hay un retraso, siempre hay algo que se escapa de nuestras manos. Cuando tenemos la planificación, no planificar como para ser totalmente meticulosos y no ser abiertos al cambio, sino como el planificar nos ayuda exactamente a eso, a saber cómo podemos movernos mejor frente a un cambio. Entonces creo que es indispensable. Tip número 6. Identifico el horario en el que soy más productiva. Realmente no comparto aquello de que levantarse a las 5 de la mañana te hace ser más productivo, ya que hay personas que rinden mucho más en la noche. A mí, por ejemplo, las horas de las tardes me permiten pensar mejor y desarrollar mejores ideas. Por esto es súper importante conocer qué te funciona a ti más que aquello que le funciona a los demás. Sin duda este fue uno de los puntos más reveladores para mí, porque creo que me tomé muy literal: al que madruga Dios le ayuda. Y lo cierto es que lo veo con mi esposo, que suelo ver que él, yo soy de las que se levanta súper temprano y desde temprano está sentada en la computadora haciendo y aquello, y sus horarios no son exactamente los mismos que los míos, y a mí me costaba como que a entenderlo hasta el momento que hablé con Tatiana, y ella me explicaba que incluso por cosas genéticas no necesariamente las personas son productivas a la misma hora, y que hay personas que tienden a ser más productivas o creativas en la noche. Entonces creo que le pasa lo mismo a él, que quizás en la mañana está un poco más somnoliento. Yo estoy como que, ok, trabajemos, hagamos algo, produzcamos. Y lo cierto es que él empieza a producir como más tarde. Entonces esto es sumamente importante, que no lo hagamos una ley. Cada quien tiene sus tiempos, y que tú reconozcas cuál es el tiempo donde tú eres más productivo va a ser vital para que realmente inviertas el tiempo de manera adecuada. Porque a veces creemos que trabajar duro es trabajar mucho tiempo. Y la verdad es que entre trabajar duro y trabajar inteligente es mejor trabajar inteligente. Y trabajar inteligente no quiere decir que tengas que trabajar más horas de las que son necesarias, sino que sepas aprovechar el tiempo en el que eres más productivo. Tip número 7. No me saturo de información. Para aumentar la productividad no es necesario leer muchos libros, escuchar demasiados podcasts o leer todas las noticias para demostrar que estás siendo productivo. Basta simplemente con elegir qué información de valor aporta a tus metas y sueños. Ten presente que el exceso de información, además de alterar tu capacidad de tomar decisiones, puede producirte ansiedad. Total y absolutamente de acuerdo. De hecho, yo soy una persona que cuando tiene demasiadas y múltiples opciones, definitivamente me cuesta muchísimo más tomar una decisión. Hay una frase por allí que siempre publican en redes que a mí me encanta y dice sobrepensar causa parálisis, el tanto pensar causa parálisis, y total. Yo pienso que otro mantra que lo he mencionado ya en otros episodios del podcast,
no sé si la palabra correcta sea mantra, pero otra frase que para mí ha sido súper clave es: empezado es mejor que perfecto y terminado es mejor que perfecto. Entonces a veces nos enfocamos tanto como en mejorar, en buscar más información, en seguir scrolleando las redes para ver qué nos faltó, y entonces nos damos cuenta que ya fulana habló de lo que íbamos a hablar, o que ya hay alguien que está haciendo lo que estamos haciendo, y entonces ¿cómo hacemos? Que nunca empezamos y realmente no ejecutamos por eso. Entonces es sumamente importante que filtremos la información. Quizás cuando lo publiques, yo hablo mucho del tema de publicar porque bueno, me desenvuelvo en un mundo de redes sociales y mi trabajo se trata de eso, pero también aplica para muchas otras cosas. A veces queremos buscar tanta información como para que no se nos escape nada, que al final del día se nos escapa ejecutar, se nos escapa concretar y materializar la idea. Entonces al final del día te digo, elige 2 o 3 cosas y dale y acciona y adelante, porque mucho pensar y tener mucha información lejos de ayudarte, lo que va a hacer es entorpecer tu camino. Tip número 8. Ordeno mi lugar de trabajo. Ten presente que trabajar en un lugar limpio y organizado te generará mucha mayor tranquilidad, ya que tu mente identificará esto como una señal de que te encuentras listo para ponerte en marcha. Bueno, ordeno mi lugar de trabajo. Ya les conté el tema de las habilidades ejecutivas, es una de las cosas que me recomiendan. Yo debo confesar que yo estoy tratando de ser ordenada. Le he fallado a Marie Kondo porque me vi toda la serie y he tratado de ser más organizada, pero es algo en lo que sí debo ser más disciplinada. No soy tan ordenada como me gustaría, pero sí definitivamente cuando tú reduces la cantidad de estímulos te puedes concentrar mejor. Y sí, es necesario que tengamos un escritorio organizado. Yo que trabajo desde el comedor de mi casa porque no tengo en este momento escritorio, voy a empezar a aplicarlo. Tip número 9. Tomo pequeños descansos. Para evitar agotar mi energía innecesariamente, cada cierto tiempo realizo una pausa activa. Simplemente me levanto de mi sitio de trabajo, doy una vuelta, tomo algo, me refresco y vuelvo mucho más motivada para seguir trabajando. Yo sé que para quienes tienen trabajos creativos, para quienes tienen que producir generalmente ideas, el hecho de parar y de tomar una pausa puede ser señal de no, voy a cortarle la llamada, se va a caer el wifi y ya no voy a poder comunicarme con la musa. Y lo cierto es que aunque esa es nuestra tendencia, lo ideal es tomar la pausa y te vas a dar cuenta que incluso cuando vuelvas vas a tener mejor cobertura con la musa. Y pasa porque, por ejemplo, yo que mi trabajo es muy creativo, que necesito hacer diseño, generar contenido, escribir artículos para el blog, a veces me da como que no me voy a parar porque se me va la idea y pierdo la musa, y normalmente es lo que hago es embotarme y cansarme y termino no termino escribiendo o produciendo algo tan bueno como si me hubiese tomado la pausa. Así que ya saben, tenemos que tomarnos pausas. Tip número 10. Termino cada tarea que empiezo. No empiezo a hacer una tarea distinta sin haber finalizado la otra. Así evito que mi mente siga trabajando en otros temas y no pueda concentrarse un 100% en lo que en ese momento me encuentro desarrollando. Básicamente, ya lo habíamos dicho, un día a la vez, una tarea a la vez. Sí, simplemente se trata de enfocarnos en lo que estamos haciendo y terminarlo. Tip número 11. La tarea más importante es la que empiezo primero. Cuando inicio mis labores, intento cumplir con la tarea que considero es la más importante. Así tengo el resto del día para las demás actividades, sin estar preocupada si tendré el tiempo suficiente para realizarlo. Sí, saber muchas veces cuál es la tarea más importante puede ser la primera dificultad que nos encontramos al momento de organizar el día. Como ya lo habíamos dicho, había que preguntarse cuál es la tarea que requiere más tiempo, cuál es la tarea que precisa que la entregue más rápido, cuál es la tarea que quizás demanda de mí un esfuerzo mayor, que si lo dejo de último posiblemente voy a postergar. Entonces, volvemos a lo mismo, creo que es en poder enfocarnos en lo que es
urgente y en lo que es importante. Tip número 12. Desconectarme del WhatsApp. Para esto puse horarios específicos para revisar y responder los mensajes que me han llegado y de verdad que esto me ha traído mucha paz mental. ¡Wow! Tremendo desafío desconectarnos del WhatsApp. Bueno, yo particularmente quizás no lo puedo hacer del todo por mi tipo de trabajo porque normalmente me comunico con mis clientes a través de esta vía, pero sin duda tenemos que ser un poco más disciplinados en quizás poder establecer horarios de a quién le puedo responder, qué tipo de conversaciones puedo responder. Y hay algo que me parece muy curioso y creo que es algo que nosotros también tenemos que ir adecuando a las personas con respeto, con amor, hablando de relación de clientes y de relaciones interpersonales. Y es que a veces creemos que porque alguien está en línea o porque WhatsApp es una plataforma de mensajería instantánea, automáticamente tenemos que responder. Y hay como una demanda hacia el otro de que me tienes que responder ya porque te vi en línea. Y lo cierto es que no. La verdad es que muchas de las personas utilizan WhatsApp como herramientas de trabajo y creo que es sumamente indispensable que aprendamos a poner límites en esta plataforma. Tip número 13. Controlo mi voluntad. Procuro trabajar diariamente en la autorregulación para apartarme de todo lo que me roba tiempo y que puede alterar mis proyectos. Y algo súper importante al cerrar el día, me desconecto. Tip número 14. Desconectarme para conectarme con lo importante. Lo que hago al terminar mis tareas y mi jornada laboral es que yo cierro mis chats y destino este tiempo para compartir con mi familia y amigos. La verdad me encanta ese último punto porque muchas veces hemos creído que el antónimo de productividad es ocio y no necesariamente. De hecho, tener tiempos de ocio y tiempos de desconexión, como dice Tati, es fundamental para poder realmente tener una jornada productiva. Y estos tiempos de ocio implican cultivar relaciones conmigo misma, con mis seres queridos, quizá con mis familiares, con mi esposo, con mi pareja. Y también incluso tomar tiempo para hacer algo que me guste, bien sea para consentirme, pintarme las uñas, echarme una cremita o simplemente hacer algo que yo, por ejemplo, he hecho mucho en esta cuarentena, que a mí me gusta colorear y me he dedicado a tomar tiempo a colorear y la verdad es que cuando lo hago, aunque mi trabajo no tiene nada que ver con colorear necesariamente, cuando yo tomo este tipo de tiempo para mí y cuando simplemente digo, ¿sabes qué? Hoy voy a colorear, hoy voy a ver una película en Netflix que me gusta, hoy voy a cocinar algo que me gusta y me voy a tomar el tiempo para hacerlo y me voy a desconectar para hacerlo. Siento que cuando vuelvo a mi jornada, bien sea ahí mismo o al otro día, soy mucho más productiva. Y para terminar, el tip número 15, respeto el tiempo para mí. Al final del día me dedico unos minutos para cuidarme y consentirme. Allí fortalezco el autocuidado de mi ser y de esta manera puedo recargar las energías para iniciar nuevamente una nueva jornada. Finalizar, Tati nos va a compartir unos tips súper prácticos para empezar a trabajar desde casa y es que para nadie es un secreto que muchas de nosotras hemos empezado el teletrabajo por todo el asunto de la pandemia y del COVID. Y a muchas les cayó como un balde de aguas, otras realmente lo están disfrutando, pero sin duda el trabajar desde casa tiene sus pros y sus contras. Entonces es muy importante que sepamos gestionar bien el tiempo porque sí, tiene muchas comodidades y muchas libertades, pero si no las sabemos gestionar, se pueden convertir en un arma de doble filo. También te sugiero recomendaciones para crear horarios y rutinas en teletrabajo. Trabajar desde casa es una situación completamente nueva, pero esto no implica que te levantes tarde, que no tiendas tu cama, que estés todo el día acostado viendo televisión o revisando las redes sociales. Por esto, es súper importante que pienses como si fuera un día normal de trabajo, pero en vez de ir a la oficina, lo harás desde tu hogar. La casa nos da flexibilidad y libertad de horarios, pero utiliza bien esa libertad con sabiduría y verás que puede ser incluso mucho más productivo que en tu lugar de trabajo. Toma una agenda con vista semanal o un Excel con Google Calendar o cualquier plantilla que te permita ver la semana completa.
Allí es importante determinar horarios para ubicar las siguientes actividades, por ejemplo, hora de levantarse, las horas de las comidas, el tiempo del descanso, el tiempo para estudiar, el tiempo para hacer ejercicio, ponerse en movimiento, el tiempo libre para jugar, para hacer algún proyecto creativo, para ver la televisión, el tiempo de lectura y el tiempo de dormir. Y para terminar, recuerda enfocarte en ser más productivo y no estar ocupado, porque quien gestiona su tiempo maneja su vida. Bueno, chicas, realmente espero que les haya gustado este episodio de hoy, donde dimos unos tips bastante prácticos sobre cómo realmente vencer ese bloqueo creativo y cómo realmente ser productivos, incluso en un momento como el de la pandemia, donde quizás no nos sentimos tan productivas o tenemos tanta incertidumbre, tantos miedos, tantas inseguridades que no nos permiten enfocarnos, pero hay que seguir produciendo, hay que seguir trabajando. El mundo no se ha detenido por más que todos estemos en nuestras casitas. Así que espero que les haya gustado. Si consideran que es una información útil, por favor compartan el podcast, compartan el episodio. Y bueno, espero que me puedan escuchar en una próxima oportunidad. Les quiero mucho. Chau, chau.